Hola, grupo 273. Esta va a ser la video corrección de su entrega final del TP2, donde, bueno, ustedes partían de una preentrega bastante incompleta, en la que les marcamos que estaban lejos del nivel general de la preentrega y del objetivo de nivel final del trabajo práctico. Frente a eso, bueno, lo primero que podemos decir es que la entrega del TP está completa. O sea, el material del trabajo cuenta fragmento con mayormente todo lo que hay que contar. Pero a su vez hay algunas cosas que uno tiene la sensación de que, lógicamente, al no haber tenido una corrección de esos materiales en la preentrega, hay cosas que uno dice quedaron en un nivel de elaboración que da cuenta de eso, que uno dice, si esto lo hubiesen entregado en la preentrega, les hubiésemos marcado tal cosa o tal otra, que hubiesen tenido una chance de corregir para una entrega final. Yendo, ahora sí, entrando en el contenido del trabajo, una primera salvedad es las condiciones de la entrega, donde, bueno, ustedes saben que insistimos en que se cumpla con las condiciones que se piden en las consignas. Dentro de eso, de lo que se pide y hablamos es que los stems debían durar lo mismo que el video y sincronizar con los VIPs de inicio y de final. En caso de ustedes, hicieron una primera entrega y Marisa les avisó que no estaban cumpliendo del todo con eso. Si bien no era algo, digamos, era el menor de los problemas, pero sí sus stems no empezaban con el primer frame de video, sino con el VIP. Y iban del VIP de inicio al VIP de final. Pero bueno, sí se podían poner con el VIP, sincronizar, y en ese caso funcionan. Igualmente les avisamos y lo reentregaron, pero en este caso entregaron unos stems y un full mix que arrancan con el primer frame de video, pero duran más que el video. Sincronizan con los VIPs, pero el VIP de inicio, en vez de durar un cuadro como tiene que ser, dura más de 2 cuadros. Y a su vez en la primera entrega el stem de ambientes no tenía el VIP de inicio. No lo vamos a considerar como un no coincidir con las consignas, porque, bueno, finalmente los stems se pueden usar, los podemos sincronizar y funcionan. Pero, bueno, estuvieron cerca de eso. Si todos los stems hubiesen llegado como este de ambientes sin un VIP, bueno, en ese caso sí, no hubiesen podido dar para probar. Entonces, de nuevo, les advertimos eso. Y yendo al contenido de lo que hicieron, vamos a hablar primero un poco de los niveles. Los niveles de grabación parecieran estar dentro de lo correcto. Hay cosas grabadas más altas, hay cosas grabadas más bajas, pero dentro de unos márgenes utilizables. Pero los niveles de edición, de mezcla, sí tienen algo que daría la impresión que es consecuencia de cómo monitorearon. Probablemente ustedes monitorearon con auriculares a un nivel muy fuerte. Entonces hay cosas que están muy bajas de nivel y tal vez ustedes las escuchaban con los auriculares, pero están generando una dinámica en la mezcla que es excesiva, que hace que uno pone el trabajo a un nivel de monitoreo lógico. Hay cosas que le parecen altas y hay cosas que le parecen bajas, cuando uno debería percibir todo dentro de un nivel adecuado, con variaciones, con una sensación de que algo puede ser destacado, más fuerte, o algo puede ser más débil, pero sin que nada le parezca, che, eso está demasiado bajito, o che, eso me está molestando un poco. Ya por forma de onda, uno lo ve como tienen algunas partes con unos picos muy fuertes, que llegan de hecho muy cerca o al 0 dB. Unas partes que además de esos picos tienen un promedio de sonoridad fuerte. Y a partir de acá uno va viendo cómo los picos, uno podría trazar una línea descendente de acá en adelante, llegando acá a estos niveles mucho más bajos. De hecho, esto, si bien es el diálogo de la madre que está
está lejos y que buscaron generar esa idea de lejanía, ese diálogo está picando como por los menos 25 dB. Lo mismo que el suspiro del pibito, que ese sí está en plano y está menos 30. Cuando en estas primeras partes del trabajo, los gritos de Leo los gritos y mezclados con los ruidos están llegando al 0 dB. Entonces, ese nivel de diferencia, ese rango dinámico es muy grande. Un rango dinámico que con suerte una película, una mezcla de sala de cine puede utilizar, porque uno la va a escuchar en una sala de cine, pero esto escuchado en un sistema hogareño genera ese efecto que les decía, donde hay cosas que uno las siente muy fuertes y hay cosas, y si uno ajusta el nivel para que eso no le moleste, hay otras cosas que le quedan muy bajos. Y ahora lo vamos a ver lo mismo en los ambientes. Vamos a entrar ya a escuchar por separado. Y si vamos al stem de ambiente, ya por forma de onda vemos esta misma situación. Como si yo, como lo tenía recién en cuanto al dibujito de la forma de onda, pareciera como, che, estos hicieron solo ambiente acá y acá no hicieron nada. Pero cuando lo amplío mucho digo, no, sí, hay material acá. Pero está tan bajito que ni se ve. Y aunque eso no es una indicación técnica, el resultado finalmente es que tampoco se escucha. O sea, uno lo pone en solo el stem y va a escuchar acá un ambiente a ese nivel y acá un ambiente a este nivel que prácticamente no se escucha. Uno tiene que hacer el esfuerzo y decir, sí, es un fondito y tiene unos pajaritos muy, muy, muy chiquitos. Esto, lógicamente, en la mezcla con todo abierto, con los diálogos, con los ruidos, con los aires acondicionados acá, es lo mismo que si no estuviera. Acá en este momento donde hay silencio, puede que algo sobreviva, pero tampoco. Y cuando uno escucha el que hay de material, bueno, hay algo que uno dice, ok, tal vez lo que les pasó es que ustedes tienen un ambiente que está muy ruidoso. Digo, de lo que uno diría, bueno, ¿cuáles son los elementos de este ambiente que le dan realmente valor narrativo? Y son los pajaritos. Hay como una frenada de un auto, ese chirrido, y pajaritos. Bueno, hay una primera cuestión. Este ambiente da más una idea de ambiente de ciudad, no ambiente de un suburbio tranquilo. Mucho ruido de ciudad. Y hay mucho nivel de ruido. Esto más allá de que es un ambiente donde uno diría, bueno, todo eso es parte del contenido del ambiente, no es ruido de fondo, pajarito. Bueno, en realidad en un poco sí hay una cuestión de fondo-figura, donde de todo ese ambiente hay algo que ustedes quieren, les gustaría que esté más destacado y algo que debería ser el fondo de ese mismo ambiente. Entonces, es un poco análogo a la situación de tener un diálogo enterrado en un fondo de ruido. Empieza a ser difícil entender el diálogo. Acá es difícil usar esos pajaritos a un nivel sin que se nos venga toda esta cantidad de ruido. Si uno arranca escuchando acá, pero para que se escuchen esos pajaritos tenemos toda esa cantidad de ruido que no corresponde con la imagen y que después cuando queremos que esos pajaritos estén bajitos en el interior, los tienen que poner súper bajitos para que no se les venga todo ese ruido que no sería verosímil escucharlo adentro de la casa. A su vez, bueno, hay una cuestión de que esto arranca en... De hecho, antes de donde debería arrancar el cortometraje o la secuencia, arranca en la hora 1. Es ya
59, 59 ya tienen ruido y arrancan por corte, no arrancan yendo con el fade in. Y de la misma manera, cuando pasamos del exterior al interior, ese paso está en este frame y ustedes hacen ese cambio unos 5 o 6 frames más adelante y de una manera también muy brusca. De repente ahí ¡pac! Se baja. Un ambiente tiene que generar diferenciación de espacio, pero también tiene que generar una continuidad. Si uno le salta y dice, hey, ¿qué pasó? ¿Que se apagó algo ahí? Es un problema. Lo mismo va a pasar acá, ya te los digo sin escucharlo, que venimos de nada o de casi nada, ¡pac! Aparece. Digo, ¿cuál es el verosímil que se construye acá? Ustedes están en su casa, se dan vuelta para mirar a la ventana y de repente se enciende un ruido de la nada. O el ruido es bastante similar cuando están adentro mirando para un lado y cuando miran a la ventana tal vez se destaca un poco más lo que hay afuera. Mismo que acá. Dejamos de ver la ventana y un rato después se corta de la nada el ambiente. Y esto es algo que, digo, es una cuestión de ser así. No es que es algo tan... o sea, es una operación bastante similar a lo que hicieron con esta baja, solo que hacerla bien en el momento en que dejamos de verlo o hacer un fade. No es que les estoy diciendo que acá tendrían que haber hecho esta otra cosa mucho más compleja. Y a su vez, de hecho acá sí se corta a silencio por completo. Pasamos de acá a silencio y de repente entra por corte. Está tan bajo que no se nota, pero lo vemos performando de que no hay ni un fade. Y entra la grabación de lo que hicieron para la cocina. Que, digo, está bien, construyeron la cocina en off, pero ¿por qué acá? Si bien uno podría decir, bueno, es lógico, la madre ya está cocinando cuando está pasando todo esto, sí, pero ¿qué cuenta en este momento? Estamos escuchando o prestando atención a lo que le pasa a Leo con la máquina, la rumba. ¿Queremos en este momento anticipar que está pasando algo en la cocina? ¿Cómo funciona narrativamente eso? Esto realmente molesta, no. Voy acá de vuelta al full mix y sobre el diálogo de él escucho un golpe que no puedo decir qué es, ¿no? Y solo es como, ¿qué pasó ahí? Y acá estamos escuchando la máquina, todo esto, y no se identifica que ustedes de fondo tienen esta freidora y solo agrega un ruido que interfiere. Recién acá la narración da lugar a que se empiece a escuchar algo de ese off que después nos lo va a actualizar cuando aparece la voz de la madre. Y de hecho, para cuando aparece, de hecho, la voz de la madre, deja de haber ambiente, pero por completo, hay silencio. Yendo al stem de efectos y Foley, bueno, hay un primer problema de orden, que es que hay un diálogo en el stem de Foley. Bueno, ¿qué pasa acá? Las patitas, no está mal el sonido que consiguieron en cuanto a materialidad. Transmite algo de una idea de garritas contra un plástico. Pero es tan bajo el nivel con el que sonaba eso que hicieron que subieron un montón la ganancia
Se escucha el piso de ruido acá. Y después desaparece también por corte. Tampoco es que lo tratan de disimular con un fade. Entonces, eso es algo que, y lo hablamos en clase, la solución no era grabar más fuerte, sino hacer algo que suene más fuerte para poder tener un nivel de grabación adecuado. Esto también es parte de lo que hablamos y que les decía, quedó en un estadio previo a lo que buscábamos para esta entrega final, es que acá no se tiene que prender el aire, sino que el aire debería venir sonando poquito desde antes. Y acá lo percibimos y con el barrido de la cámara pasa a tener protagonismo, pero no que se prende ahí de la nada. Las patitas, estas sí están mejor. En realidad están iguales, solo que el ruido del aire enmascara el posible fondo que tenga. Y acá pasa, tenemos un aire ahí, un salto y arranca otro. Y también nos falta la caída del bicho al piso. Acá también, ¿qué pasa acá? Un salto y también nos falta el golpe del cuerpo. Podría, de hecho, enmascarar ese cambio. Y tampoco suena más fuerte porque estamos más cerca, pero no suena con una diferenciación que nos dé idea de que él esté tapando la ventilación con el cuerpo. Y él sale y no cambia nada. Y acá hay como diferentes grabaciones de los aires mezcladas que como que uno ve que hay una idea de generar que no sea una grabación de aire de punta a punta, pero hay como una desprolijidad o falta de precisión en eso que hace que uno no termine de decir, ah, claro, ahora lo estoy escuchando porque estoy en este plano más lejano, ahora generaron esta otra perspectiva, ahora esto, sino que hay cambios que no van con el momento en el que deberían ir y como hay tantos planos que van pasando con mayor velocidad, eso que al principio, por ejemplo, con el cambio del ambiente era como, ah, ok, se corrieron un par de frames acá, pero me doy cuenta que es lo que quisieron hacer, uno empieza a no entenderlo porque va todo muy rápido. Ahí eso sí, pero después hay otros cambios que hay un cambio y no es que uno dice acá pasó algo, simplemente es un contraplano de lo mismo. Por eso no se escucha como todo como muy tac, tac, tac. No ha generado una idea de movimiento o cambios que al mismo tiempo generen fluidez. El sonido de la lengua pegando sí está bueno, tiene como un cuerpo interesante. Y una distancia también interesante, no está. Lo sentimos en la cara. De nuevo acá, ¿no? Como hay un cambio medio del plano raro. Y bueno, sentimos como que se va por fade acá. Y con un golpe acá que supongo que es la idea de que se despega de ahí. Eso no termina de funcionar. La idea de un golpe y no de un ligazo o algo de despegada. Bueno, entramos ahora en la siguiente parte del fragmento, que es hablamos tanto de Godzilla en la ciudad. Bien. Se nota que hay una búsqueda por el lado de lo que hablamos de generar un tamaño y una violencia mayor de lo realista
buscar una idea de, estos son los edificios que tira Godzilla, no los bloquecitos que se caen y nada más. Y de hecho hay como una diferenciación entre lo que pasa en esta primera parte con esa estética a cuando caen los bloquecitos sueltos en el final. Lograron algo que da mayor tamaño o da una idea de algo un poco más intenso de lo que se esperaría de unos bloquecitos de Lego. Lo que les falta es algo, tal vez una capa más que les dé una puntualidad extra. Como que están la idea de, bueno, escucha grupos que dan cantidad y que es como, bueno, esto es un edificio que se cae, esto es otro edificio que se cae, esto es esta parte, esto es esta otra, pero como algo medio, como todo en un conjunto difuso, sin el detalle de, como bueno, una puntualidad extra de tac, tac, como una cosa es un que cae y otra cosa es un tac, 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 que cae. Esas dos cosas sumadas generan como una idea de mayor complejidad. Por tomar una parte, esto que cae acá adelante, escucho que cae y lo identifico como, esto debe ser esto, pero me falta sentir como tac, tac. Acá también cae algo general, como toda una cantidad. Uno ve como que, bueno, caen un pedazo acá, otro pedazo acá. Son las cosas que llevan a que de repente eso que uno lo escucha y le da una idea general de lo que suceda, de repente tenga una tridimensionalidad y una especificidad mayor. Y acá en el final sí se desmadra un poco la cosa, donde acá se cayó ese último, y si bien se ven como algunos movimientitos, en el momento previo a que él pisa ese último bloque, se sigue escuchando toda una cosa de movimiento general que ya no se nos pega a nada. Entre eso y la cola al final, estaría bueno que ahí debería haber un agujerito, un espacio para destacar este paso contra ese bloquecito que cambia todo. Y esto de acá debería estar mucho más como destacado. Este cambio sí está bueno. Okay, de lo que sonaba acá a esto, pues caen esos bloquecitos con otra sonoridad. La caída del cuerpo, en cambio, un golpe grave con poca materialidad, es un... No tiene algo que diga, plaf, es el cuerpo que cae, o plaf, plaf, cae primero el cuerpo y después la cola. Algo que diga, se me pega a la imagen. Pasamos a la parte de la rumba, que es toda la secuencia siguiente. Bueno, y pasa esto que les decía de que uno dice, ok, avanzó el trabajo, esto si más o menos estaba así en la preentrega, hubiese llegado a una entrega a un mejor nivel. Porque están los elementos, pero pareciera como que falta trabajo. Está el motor y de repente deja de sonar en un momento. Está buena la idea de cómo aparece con un acelere, ¿no? Como genera mayor impacto a cuando se le pasa por encima. Pero no hay mayor complejidad de que uno sienta el motor más algo del cuerpo de la máquina que le pasa por encima del cuerpo de él, de las rueditas ahí, de cómo cambia cuando viene por la alfombra, cuando pasa al piso, el golpe contra la pared, que es un golpe seco y no
no tiene la materialidad de un plástico. Ahí está generada esta vuelta por acá adelante. Pero acá como que suena general. O sea, no la estamos escuchando y está como todo general. Pero no la estamos viendo en ese plano y se escucha como si estuviera quieta en el mismo lugar. Y acá como que se lo termina de llevar a él. Y sí, está generada la idea de, bueno, capaz estamos a estar más cerca, con un corte. De nuevo, estos cortes tienen lógica, en el sentido de, bueno, acá estamos más lejos, acá estamos más cerca, pero hay que ver cómo funcionan narrativamente, si queremos que acá generar un corte o no. Y acá desapareció. ¿Por qué? ¿Qué pasó acá? Hay algo, un detalle que puede ser interesante, esto de que pasa por la tela del sillón. Está bueno. Y quedan las manos de él en la nada. O sea, supongo que tal vez se les quedó muteado el archivo porque sería raro que acá han querido que no se escuche para nada la aspiradora. Ahí vuelve. Y acá de vuelta desaparece cuando estamos plano de la aspiradora. Está bueno el rotorcito ese que hicieron. Esto en cambio, estamos plano detalle de la acción pasándole por la cabeza y eso se escucha, no lo sentimos acá delante nuestro. Está medio lejos o es débil el sonido que hicieron. Y nos falta algo de este momento que le aplasta la cabeza, dibujo, deforma la cabeza y no sentimos nada ahí. Y de repente vuelve a arrancar el motor. De vuelta, un salto acá en medio del plano. Y esto que está bueno, que han cambiado el sonido cuando deja de estar sobre el piso a cuando pasa a estar boca arriba. Pero, bueno, es medio brusco como sucede eso. Hay que siga un poco ese movimiento. Y la caída también está fuera de sincro. O sea, acá todavía no cayó y estamos escuchándolo caer. Y lejos. De vuelta acá, que es este. Podría funcionar. Digo, acá sí era el lugar para que haya un corte. No algo que nos saque, pero sí marcar una distancia con el corte porque la narración nos está proponiendo que acá hay algo que lo sorprende al personaje y que lo vamos a descubrir en el contraplano. Y justo en este lugar no hay un cambio brusco como hicieron en otras partes. Como hicieron acá, de hecho, en la salida de ese plano. Que hay un cambio más marcado. Bueno, de vuelta acá, de la nada aparece un golpe. Estas cosas son cosas que es cuestión de probablemente haber tenido más tiempo de elaboración de la parte de edición con el material y uno lo percibe como, bueno, algo que quedó como se llegó. Esto, en cambio, no es una cuestión de tiempo de edición, sino que sí es una cuestión de grabación. Estos materiales tienen un piso de ruido, la tela no, pero los pasos estos de repente entran con un fondo y con un fondo presente con algo eléctrico de fondo. Que percibimos cómo entra el ruido, cómo se corta el ruido, y además de que los pasos solo aparecen cuando lo vemos. El off, fuera de campo de que viene bajando esa escalera, no está construido. Está así generado esos pocos pasos que tenemos con un plano sonoro que da cuenta de la idea de que está lejos, eso está bien. No tiene
la materialidad que uno quisiera para la idea de una escalera hueca de madera, pero sí esa distancia. Pero bueno, lo ideal hubiese sido que se construyan unos pasos previos antes de que lo veamos. Y por último, yendo a los diálogos, bueno, es de nuevo lo que la repetí varias veces en la corrección, esta cuestión de, bueno, esto es lo que hubiéramos querido tener en la preentrega. Y es como les marcamos a otros grupos, este era un lugar para hacer un cambio de plano sonoro, digo. Acá escucharlo más lejos y acá más cerca y marcar esa diferencia. A su vez, esta cuestión de la prolijidad en la edición, acá no hay fades, acá no hay fades y está cortado antes de que termine la emisión del sonido. Y se corta en seco. Acá tiene un clic en el final. Si lo escuchan. Y acá arranca con el sonido, la interpretación ya arrancada. O sea, esto no arrancaba así lo que hizo el intérprete, sino que lo cortaron una vez ya arrancado. Todo esto está muy cerca del micrófono. O sea, hay cierto efecto de proximidad. Hay una idea ahí de tamaño para la idea de Godzilla. Ya esto es una cuestión de interpretación. Me parece que esa cosa medio suspirada no era la adecuada para la idea del monstruo gigante. Bueno, todo lo que son los quejidos están todos grabados en un plano muy cercano, en lugar de generar diferencias de plano sonoro. ¿Qué? ¿Volver a crecer? Pareces un astronauta de los 50. Y lo que es el diálogo, lo mismo, también está. Todo está uno nota que el micrófono estaba muy cerca. Cuando vamos ya a lo que es el niño y la madre. Tú. Shh. ¿Qué? Acá sí hay planos sonoros. Este momento del niño tiene un plano lejano, tal vez muy lejano para tal vez la sumatoria de generar esa idea de que está dentro de la máscara y un plano lejano quedó muy chiquito. ¿Qué? Acá en cambio está mejor. Y Eli, a cenar. lo que es Eli, ya. la madre lejana está bien en cuanto a plano sonoro, en cuanto a la idea de que está lejos. Sí sucede esto que les decía al principio, de que está muy bajo el nivel de la edición, pero esto, como no está mal grabado, se podía subir dentro de la mezcla y que funcione. Bien, eso es todo de su trabajo. Muchas gracias.